¿Qué tal? Bueno, ya probamos la existencia con el método de separación de variables y ahora vamos a probar la unicidad y la estabilidad de soluciones. Quedamos que la unicidad tiene que ser independiente del método. Eso es siempre, siempre. Nada más que si ustedes tienen la propiedad de que la solución es consecuencia de la ecuación, como es el caso de D'Alembert, de Green-Lagrange, o el caso del método de características, ¿ok? Eso era el problema directo. Pues entonces pueden utilizar esas fórmulas para probar unicidad. Aquí no, porque en ningún momento mostré que como consecuencia de la ecuación se escribía la solución en forma de serie. ¿Sí? Entonces, vamos a usar un método que se llama el método de energía. ¿Okay? Les voy a dar una pequeña motivación. ¿Sale? Entonces vamos a considerar el problema y' de t más y de t igual a f de t, y en 0 a y y' en 0 igual a b. Ya lo conocen de sus cursos de ordinaria suma. Vamos a ponerle problema 1. Entonces, para demostrar unicidad, uno podría decir, oye, pero eso tiene solución única por Picard. Sí, pero hay otras maneras de proceder. Hay otras maneras de hacerlo. ¿Sale? Entonces, para demostrar unicidad, suponemos que existen, como siempre, dos soluciones a 1. Y definimos z de t igual a y1 de t menos y2 de t. ¿Ok? Como la ecuación es lineal, entonces ustedes pueden concluir que z' de t más z de t es igual a 0 y z en 0 satisface condición homogénea, es vale 0, así como z' en 0 vale 0. A esto le ponemos 2. Entonces ya quedamos, ya se los había dicho, para probar unicidad de una ecuación lineal, lo que hay que probar es que el kernel de algún operador es el 0, es inyectividad, es lo que hay que probar. Es decir, hay que probar que si z satisface esto, entonces z es 0. ¿Sabe? Ok. Entonces, vamos a considerar la función que llamamos energía. Esta función en este caso se define así: un medio de z' al cuadrado de t más un medio de z cuadrado de t. ¿Sale? ¿Por qué se define así en este caso? Como ustedes lo van a ver, no hay manera, no hay teorema, no hay fórmula que les diga cómo definir una energía para una ecuación diferencial parcial. Ese es un problema, pues en general abierto, ¿no? Cada ecuación que con la que ustedes lidien, tienen que encontrar su respectiva energía. Las energías en general son complicadas y de hecho, como se puede mostrar en otros cursos, la existencia, en el momento en que encuentran a la energía, ya tienen la mitad del problema resuelto en cuanto a existencia y unicidad. Porque eso les dice dónde viven las soluciones, ¿ok? Y si son o no únicas, ¿no? ¿Okay?
si la pueden controlar lo suficientemente bien. Aquí nada más vamos a usarlo para probar unicidad. La existencia, aunque se puede probar también a través de un método de energía, es un problema pesado, es para otro curso. ¿Sale? Bien. Entonces, vamos a calcular la derivada. Es derivada respecto de t, de E de t, vamos a derivar esto. Entonces es un medio, ok, vamos a sacarlo, y 2 veces z biprima, perdón, 2 veces z prima de t por z biprima de t más 2 z de t por z prima de t. Ajá. Fíjense que se me va el 2 y yo puedo factorizar de aquí el término z' de t por z biprima de t más z de t. ¿Okay? Y esto vale 0. Vale 0 porque z satisface una ecuación homogénea. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa función e es constante. Es decir, la energía se conserva, ¿va? Ahora, ¿por qué le llamamos energía? ¿Esta ecuación cuál es? Esta es la ecuación del oscilador armónico con alguna fuerza restauradora. Ajá. Si ustedes revisan un libro de física, van a ver que la energía de la ecuación, la energía del oscilador armónico, es un medio de kappa por la posición al cuadrado más un medio de m, la masa, por la velocidad al cuadrado sobre 2, todo sobre 2. ¿Sí? Es esto. Z pues es posición y z' es velocidad. Entonces esta es la energía que de hecho se llama energía de Hooke, de un resorte. ¿Ah? Esta es la energía. Entonces, aunque como les decía, no hay método en sí, bueno, sí hay uno, ahorita lo van a ver. Ya les he hablado del método de energía, ¿eh? El método de energía lo usé cuando encontré las estimaciones a priori en L2 para la ecuación de primer orden. Ajá. Entonces, pero en general no hay un método, hay como pasos, un protocolo, digamos. Pero no hay un método que les diga cuál es la energía. Sin embargo, cuando el problema está asociado a un problema en física, más o menos hay una intuición de qué es lo que debería ser la energía. Usualmente, en muchos casos, coincide con la energía física, como es el caso de esta. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si z de t es solución de 2, ¿ok? Es solución de 2, entonces E de t es E en 0, es decir, la energía se conserva. Y energía se conserva. Entonces vamos a escribir esa ecuación. Voy a agarrar un gis. Okay. Quiere decir que entonces un medio de z' de t al cuadrado más un medio de z de t al cuadrado, pues esto es E en 0. Pero ¿cuánto vale la energía en 0? Es z en 0 al cuadrado, pero z en 0 vale 0 y z' en 0 vale 0. Entonces E en 0 vale 0. Ajá. Y esto es para todo t, ¿ok? Esto es para todo t, ¿sale?
Bueno, para todo t, 0 infinito, de hecho 0 también. ¿Ok? ¿Qué me dice esto? Fíjense, esta es suma de dos cuadrados. Eso quiere decir que esto ocurre si solo si z' de t es igual a 0, lo cual implica que z es una constante, pero también que z de t es 0, es idéntica a 0. Y la constante, por lo tanto, es 0. ¿Sí? Por lo tanto, y1 de t es igual a y2 de t para todo t. La solución es única. Por lo tanto, la solución al problema es única. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de este método? Que a mí no me interesa si existe o no solución. Claro, ustedes ya saben de ordinarias 1 que estos métodos, que estas ecuaciones pues son muy simples. Estas ecuaciones tienen solución. Ajá. Pero vean, yo en ningún momento asumo que, no, más bien yo en ningún momento necesito la solución. Se asume, ¿no? Entonces el teorema dice, si hay solución, es única. Si hay. Si no hay, bueno, pero si hay, es única. Entonces, este método es independiente del método de existencia que ustedes hayan usado. Algo parecido nos pasó con las estimaciones a priori para la ecuación de primer orden, ¿se acuerdan? Ya habíamos probado nosotros unicidad, pero con nuestras estimaciones a priori en L2 y en L infinito que hicimos, pudimos probar unicidad también, independientemente de si la solución es por características y ¿no? Es lo mismo acá. ¿Okay? ¿Quién sabe qué método usen? ¿Quién sabe si usen separación, si usen variación de parámetros, si usen una función de Green, transformada de Laplace? No importa. No importa. La solución es única independientemente del método que elijas. Eso es lo que necesitamos. ¿Okay? En general, los casos donde no ocurre esto, que son los casos que ya vimos, características de D'Alembert y Green-Lagrange, es decir, las ecuaciones cuya solución tal que la solución es consecuencia de la ecuación, son contadas, ya las vimos prácticamente todas, ¿no? Entonces, en general, siempre lo que tienen que hacer es encontrar una manera de probar unicidad independientemente del método. ¿Sí? Entonces, este es el método de energía. Entonces, para la ecuación de onda, para el problema, acuérdense de él, ya lo tienen en sus notas, para el problema de la ecuación de onda que estábamos estudiando, la energía será E de t igual a 1/2 de la integral de 0 a L de u de t cuadrado más c cuadrada de ux al cuadrado respecto de x. ¿Cómo la encontraste? Se puede encontrar, como les dije, haciendo analogías con el problema en física de donde viene. De hecho, en sí esto debe decir ρ0, si se acuerdan. Yo le pedí a Luis que les dedujera el modelo de la cuerda vibrante. ρ0 y t0, esta es la densidad de la cuerda y esta es la tensión en la cuerda. La velocidad al cuadrado se escribe como t0 sobre ρ0. Entonces aquí de hecho también pueden ponerle ρ0, t0. ¿Sí? ¿Sale? Entonces esta y le pedí a Luis que viera que esta era la energía del sistema, la energía física. ¿Va? ¿Cómo se encuentra en general? Ahí siempre tengo que revisar la física del problema. Eso es útil, eso es muy útil. Pero hay maneras de encontrarla. Ahorita les explico cómo.
fíjense que en sí la energía debe ser no negativa, ¿eh? Tiene que ser no negativa. De alguna manera, en general, para las ecuaciones que vamos a ver en el curso, la energía siempre es cuadrática. Pero no tiene que ser así cuadrática, y me refiero a que aparecen cuadrados aquí de alguna manera, ¿no? Pero en problemas más complicados no necesariamente eso es cierto. Bien, entonces, pues sean U y B dos soluciones a el problema UTT menos c cuadrada u xx igual a 0, x mayor a 0, menor a l, t mayor a 0. U en 0, t igual a u en l, t igual a 0, con t mayor a 0, u en x, 0 igual a g de x, y ut en x, 0 igual a h de x. Ya saben que x es mayor o igual a 0, menor o igual a l, es igual a 0. Entonces, por lo tanto, la diferencia w igual a 1 menos b satisface la ecuación homogénea. WTT menos c cuadrada wxx igual a 0, con x mayor a 0, menor a l, t mayor a 0. W en 0, t es w en l, t igual a 0, con t mayor a 0. W en x, 0 es 0, y wt de x, 0 es 0. X mayor o igual a 0, menor o igual a l. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos en el caso pasado? Vimos que la energía era constante. Y fíjense qué resultado, tan interesante. Para aquellos que no les gusta la física. Si se conserva la energía, la solución es única. ¿No? Qué chingón. Vamos a intentar hacer lo mismo, ¿va? En general, estos casos del primer curso parciales son muy fáciles y casi siempre hay que probar que la energía es constante. Resulta que en general no es así. En general lo que hay que probar es que la energía está acotada. Ejemplos de eso pues son las estimaciones a priori que vimos en el primer caso, para ecuaciones de primer orden. Esos son más realistas, digamos, en cuanto, no porque esto no sea realista, sino que me refiero son más pues de alguna, sí, van más acorde con lo que en general uno tiene que hacer en ecuaciones parciales. O sea, yo por ejemplo en mi doctorado jamás tuve que probar que la energía era constante, ¿no? O sea, jamás tuve que derivar la energía y mostrar que era cero. No, lo que hay que hacer es mostrar que la energía está acotada para probar unicidad, existencia también, ¿no? Okay. Entonces, aquí lo que se asume es que la función W es solución clásica. Entonces voy a derivar dentro de la integral, ¿va? Entonces la integral de 0 a L de WT con WTT respecto de X más la integral de 0 a L de C cuadrada de WX por WXT. ¿Sí? O sea, hay que derivar todo respecto de T. ¿Va? ¿Sale? Ok. De X. Me falta. Bueno. Esto es igual entonces a la integral de 0 a L de WT con WTT de X más C cuadrada, y vamos a integrar por partes esto. Esto va a ser WX, WT, entre 0 y L, menos, lo escribo aquí abajo, la integral de 0 a L
de WT con WXX respecto de X. ¿Sí? ¿Ok? ¿Va? Me sale segunda derivada porque tengo que derivar esta respecto de X. ¿Sí? Bueno, pero como nosotros tenemos condiciones homogéneas, es decir, como W en T vale 0 cuando estamos evaluando en X0 y L, déjenme escribir. Como WT en L, T igual a WT en 0, T vale 0, ¿ok? Ahí estoy usando la condición de frontera, ¿sí? Estamos usando la condición de frontera, nada más que estoy tomando su derivada. Otra vez, aquí estoy asumiendo que yo haga esto, que yo derive la condición de frontera, quiere decir que estás asumiendo que la solución es suficientemente suave como para que lo hagas, S1. ¿Okay? Entonces, como esto vale 0, pues entonces la derivada respecto de T de E es igual a la integral de 0 a L de W de con W de T de X menos C cuadrada, la integral de 0 a L de WT con WXX. Y ahora pueden ver que puedo factorizar el WT y esto se escribe como la integral de 0 a L de WT menos C cuadrada WXX respecto de X igual a 0. Entonces, esto es pues, sabemos que WX, T es solución del problema homogéneo. Por lo tanto, la derivada de E vale 0. ¿Sí? Es decir, una vez más tenemos que E de T es idéntica a E en 0. ¿Va? Antes de continuar, aquí está la manera en que encuentran en general la energía. Fíjense, aquí está mi ecuación. Partan de su ecuación, multiplíquenla por WT. Ajá. Integran por partes, de regreso, ¿ok? Y encuentran la derivada de la energía. ¿Sale? Encuentran la derivada de la energía. Entonces, digamos, sacando la derivada es como reconstruyen la energía. Los pasos los pueden hacer de regreso, sin ningún problema. Así es como se hace. De hecho, eso mismo hice en el primer ejemplo para ecuaciones de primer orden. Cuando hice la estimación L2, multipliqué por algo. El chiste es que en general hay que saber quién es ese alguien, cuál es el factor. Aquí fue WT. No todas las ecuaciones multiplicándolas por WT recuperas la energía. ¿Sale? ¿Ok? De hecho, fíjense, aquí está ya, ¿no? Porque esta de aquí, o sea, esta de aquí es una derivada, ¿no? Esto es una derivada parcial de W de T al cuadrado por un medio, ¿no? ¿Okay? Entonces ahí aparece el término ya W de T al cuadrado que teníamos. ¿Sí? ¿Sale? ¿Okay?
Entonces es como irse en reversa, exactamente. ¿Va? Es multiplicar e irse en reversa. ¿Va? Les digo, no hay método. O sea, no hay un teorema que les diga, si la ecuación tiene esta forma, el factor por el que debes multiplicar o la energía es esta. No. O sea, uno lo va haciendo conforme, ya con intuición. Ajá. Debe encontrar algún tipo de intuición, debe probar varias energías, etc. No hay una única energía para una ecuación tampoco, ¿no? Vean que cualquier múltiplo de E, múltiplo positivo, por un factor positivo, es también una energía. Entonces, eso de allá es, si solo si, la integral de 0 a L, WT al cuadrado, más C cuadrada WX al cuadrado de X, vale 0. Ajá. Para todo t mayor o igual a 0. Nada más estoy omitiendo la dependencia de t, pero ahí hay un t, ¿no? ¿Sale? Entonces, eso es porque evalué la energía en 0. Eso es evalué la energía en 0, y esto es pues WT en x,0 es 0 y WX en x,0 es 0. Otra vez, asumiendo que la solución es clásica. Pues por lo tanto, tenemos que WT al cuadrado de x, t más C cuadrada de WX al cuadrado de x, t vale 0. Para toda x mayor o igual a 0, menor o igual a L, y t mayor o igual a 0. ¿Cómo concluye esto? Pues acuérdense, pues esto es una función continua no negativa cuya integral da 0, pues debe ser 0, ¿no? En todos lados, ¿sale? Por continuidad, ¿sí? Debe ser 0 en todos lados, ¿sale? Bien, pero esto es suma de cuadrados igualada a 0, es si solo si WT cuadrada vale 0 y WX al cuadrado vale 0. Lo que estoy diciendo es que el gradiente de la función es nulo, ¿no? Entonces para todo x mayor o igual a 0, menor o igual a L, t mayor o igual a 0. Ajá. Pero ¿eso qué quiere decir? Que la función es constante, el gradiente es 0, ¿no? Pues la función es constante, ¿y qué concluyo? Ah, bueno, como las condiciones iniciales y de frontera valen 0, la constante debe ser 0. Pues por lo tanto, W de x, t vale 0. Para toda x mayor o igual a 0, menor o igual a L, mayor o igual a 0. Ajá. Entonces, por lo tanto, U es B y la solución es única. ¿Ya vieron? La solución es única. ¿Sale? Esta es una de las maneras más generales de probar unicidad. ¿Va? Ok. Vámonos al otro caso, que ahora es la estabilidad. Acuérdense, queremos asegurar que datos iniciales muy cercanos impliquen que la solución esté muy cercana. Yo ya había hecho esto con D'Alembert. Para el caso del problema de Cauchy, va a haber un cambio. Aquí va a haber un cambio para el tipo de estabilidad que vamos a obtener. Estabilidad. Entonces, sean U1 y U2
Soluciones al problema 2 le pusimos, ¿no? ¿Okay? Con condiciones iniciales G1, H1 y G2, H2 respectivamente. ¿Sale? Entonces consideramos la diferencia de soluciones. Ahora U1 menos U2 igual a W. Y hace rato a W la definí como... Sí, está bien. ¿Sí? Y si ustedes satisfacen, si ustedes buscan la ecuación para W, van a ver que W también satisface la ecuación de onda. Pero con otras condiciones iniciales. ¿Va? Que satisface las condiciones iniciales G igual a G1 menos G2 y H igual a H1 menos H2. Las condiciones de frontera siguen siendo homogéneas, ¿no? Entonces, vamos a usar aquí que la solución estaba dada por una serie de Fourier. W de x, t era la suma de m igual a 1 a infinito de gm pico por el coseno de mu m ct más hm pico sobre mu m c por el seno de mu m ct, ¿ok? Por el seno de mu m x. Esta era la solución. Entonces, por teorema de Parseval, para series de Fourier, tenemos que la integral de 0 a L de W x, t al cuadrado respecto de x, esto es L entre 2 por la suma de m igual a 1 a infinito de gm pico por el coseno de mu m ct más hm pico sobre mu